Ya lo decíamos al principio, hoy haremos una radiografía de la sanidad de Castilla y León con su consejero, Antonio María Sáez Aguado. Pero antes, veamos cómo es la sanidad en esta comunidad. Castilla y León ha duplicado sus recursos sanitarios en la última década para poder dar respuesta a su incremento poblacional. En este tiempo, la comunidad ha sido pionera en aspectos como la gestión o la aplicación de las nuevas tecnologías. Además, consciente de los cambios, el gobierno autonómico está adaptando el sistema sanitario a la nueva realidad que supone el envejecimiento poblacional y la atención a pacientes crónicos con una estrategia autonómica. En cifras, 14 hospitales, 246 centros de salud, 3.651 consultores locales y 219 servicios de urgencia forman parte del sistema sanitario de la comunidad. Asimismo, Castilla y León cuenta con prestaciones que le diferencian de otras autonomías: la demanda programada y urgente tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo, asistencia ambulatoria especializada o la posibilidad de obtener información general y personalizada de la situación de las listas de espera. Son algunas de los servicios del sistema castellano leonés de salud. Esta estructuración parece dar resultados, ya que los usuarios del sistema dan al servicio una media de notable. Para ser más concretos, 9 de cada 10 usuarios valoran positivamente la asistencia sanitaria pública de Castilla y León, así como a los profesionales sanitarios. El objetivo del cumplimiento del déficit ha hecho que las comunidades tengan que ajustar sus cuentas. ¿Cómo se está haciendo esto en Castilla y León? Pues para saberlo y conocer mucho más la sanidad de esta comunidad, tenemos al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Bienvenido. Muchas gracias. Consejero, es una buena síntesis de lo que es la sanidad en Castilla y León, con todos los retos que presenta, pero uno de ellos es el del déficit. ¿Cómo está afrontando la Consejería el reto del déficit? Bueno, globalmente, como comunidad autónoma, hemos incorporado un plan de ajuste para adaptarnos precisamente a esos objetivos de déficit. En el año 2012, el Gobierno cerró el ejercicio cumpliendo ese objetivo, que era del 1,5% el Producto Interior Bruto. Hemos estado en el 1,38%. Lo hemos hecho priorizando, con un compromiso de priorizar los servicios públicos esenciales, especialmente la sanidad, y por lo tanto las medidas que hemos tomado en la sanidad han protegido lo que nosotros llamamos el núcleo esencial de la sanidad pública, de la asistencia sanitaria. Hemos tenido que adelgazar un poco algunas cuestiones, pero entendemos que no ha afectado a ese núcleo esencial y que por lo tanto los ciudadanos siguen accediendo en muy buenas condiciones y con los mismos niveles de calidad que han venido caracterizando a la sanidad de Castilla y León. Lo que no es fácil, mantener los niveles de calidad en época de ajustes. El recorte del presupuesto ha sido de un dígito, realmente son pequeños ajustes, sin embargo la calidad se garantiza. Sí, porque hay que pensar que en un sistema tan complejo como la sanidad, una organización es la mayor empresa de Castilla y León, que tiene 38.000 trabajadores. Siempre en una organización compleja hay ineficiencias que se pueden corregir sin que se afecte, como digo, el núcleo de la asistencia y sin que los pacientes lo perciban de manera particular. Vamos a ver en un vídeo esa batería de 55 medidas que anunció en su momento y, consejero, sí le agradecería que profundizáramos un poco en algunas de ellas. Vamos a verlo. El proyecto de presupuestos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para este año asciende a 3.238.487.200 euros, lo que supone un 34,16% del presupuesto total del Gobierno regional e implica un descenso del 5,35% respecto al anterior ejercicio. En aras de lograr una mayor eficiencia de los servicios públicos y a su vez mantener la calidad de los mismos, la Consejería de Sanidad ha propuesto un total de 55 medidas con este fin. El Gobierno mantiene así 3 medidas fundamentales para asegurar ese objetivo: el plan de calidad y seguridad del paciente, la estrategia de atención a pacientes crónicos y las nuevas unidades de gestión clínica. También se sigue apostando por la investigación y por la puesta en marcha de la historia clínica digital. Consejero, las 55 medidas, bueno, enunciarlas sería un poco complicado. No se las voy a contar todas. ¿Qué ha pretendido con las 55 medidas y a qué van enfocadas? Pues hay distintos bloques de medidas. Unas de ellas lo que pretenden es mejorar la gestión del presupuesto y de los recursos
pues por ejemplo centralizando más compra, agregando capacidad de compra y por lo tanto mejorando los suministros. Hay otras que han incidido en una medida general que se ha tomado en España, como es el incremento de la jornada laboral, y eso nos ha permitido, con mayor jornada, pues reducir un poco el nivel de sustituciones, pero sobre todo estamos empeñados en algunas que suponen cambios organizativos, en reorientar el sistema para atender de otra manera a los crónicos, porque los crónicos ya son la mayoría de los pacientes que atendemos, y estábamos acostumbrados a otra cosa, a atender pacientes, procesos agudos, estancias breves en los hospitales, etc. Eso es un bloque muy importante. En segundo lugar, integrar bien la atención primaria y la atención especializada. Es decir, el paciente es el mismo y por lo tanto tenemos que diseñar bien todo el proceso. Y en tercer lugar, esto es estratégico, la gestión clínica. Es decir, trasladar a los profesionales más capacidad de decidir cómo organizan su trabajo, porque ellos son los que toman las decisiones importantes en la sanidad. Y esto además con un intento de reducción de la estructura administrativa, es decir, dando más capacidad asistencial y menos burocracia, ¿no? Eso es. Hemos tomado ya algunas medidas, el propio Gobierno redujo en 2 las consejerías que existían antes, en la Consejería de Sanidad hay menos altos cargos y ahora mismo estamos acotando y reduciendo esas estructuras porque aportan algo menos y porque también ahí, pues con menos dimensión, podemos mantener el ritmo de gestión y los resultados. Uno de los debates que más en boga está en la actualidad es el de lo público y lo privado. Algunos lo plantean como un antagonismo, pero sin embargo, pues comunidades como Valencia, Cataluña o incluso Andalucía con las concertaciones, pues lo utilizan ampliamente y por supuesto Madrid. Sin embargo, hay una chispa que ha saltado en Madrid concretamente a propósito de todo esto. ¿Cómo se vive todo ese debate en Castilla y León? Bueno, yo lo que tengo que decir es que las realidades son distintas. Es decir, piensen que la Comunidad de Madrid es una comunidad con mucha población, muy concentrada, con una oferta de servicios distinta. Y sin embargo, Castilla y León es la comunidad más extensa de España, es la más grande en términos territoriales y en otros términos también. Muy buena comunidad, con muchísima población rural, muy dispersa, y por lo tanto el esquema organizativo es distinto. Por eso en Castilla y León hemos apostado por mantener lo fundamental del sistema público y complementariamente utilizar el sector privado, que por ejemplo es menos potente que en Madrid, pero lo seguiremos utilizando de una manera limitada como complemento del sector público. Un complemento necesario para de alguna forma modificar esa asistencia que en una población que tiende al envejecimiento, la buena noticia es que se vive mucho en Castilla y León y la mala es que el sistema sanitario tiene que transformarse también, ¿no? Bueno, más que mala noticia es el reto. Bueno, es buena para los Siempre es mejor envejecer que no envejecer, eso es claro. Está claro. Eso es un privilegio. Lo que nos confronta es a un reto de cómo atender y a ese le hemos intentado dar respuesta con una estrategia de atención a pacientes crónicos. La hemos presentado hace muy pocas semanas y pretende, como digo, reorientar todo el sistema para que pensemos más en el paciente crónico, pluripatológico y no tanto un paciente que se ha atendido por 7 especialistas distintos. Ahí hay que coordinarlo mejor, con los médicos de familia para garantizar la calidad de la asistencia y la seguridad también, que en la atención a los crónicos es muy importante. En una población extendida, con grandes distancias, me imagino que las alternativas que hay pues, pasan por las nuevas tecnologías. Hemos visto además en la introducción pues, que esto es algo que tiene muy presente la Consejería de Sanidad. ¿Cuáles son las principales novedades o las apuestas de la Consejería en este sentido? Bueno, nosotros, por una parte, hemos impulsado mucho la alta tecnología hospitalaria. Partíamos de algunos déficits hace una década cuando se transfirieron estos servicios. Eso ha mejorado mucho, pero el reto efectivamente es el de cómo actuar en el territorio, por una parte con los profesionales, con nuestros recursos humanos, nuestros médicos y enfermeras, y en segundo lugar dotarles de tecnología. Hay un elemento clave que es la historia clínica, electrónica, accesible en muchas áreas de salud de Castilla y León ya desde cualquier punto del territorio. Esto mejora mucho la actividad clínica y la gestión.
y después desarrollamos algunas experiencias. A mí me gustaría destacar las que tienen que ver con la telecardiología, es decir, la consulta remota del electrocardiograma de un médico que está en un centro de salud rural muy alejado con el cardiólogo que está en el hospital y la interacción entre los dos para la toma de decisiones. ¿Y esto ya se está haciendo? Ya se está haciendo en muchas áreas de salud y ese es el futuro. Y es el futuro también de las personas mayores y los pacientes crónicos. Es una pena que esto nos haya encontrado en un momento de crisis donde las inversiones no pueden ser lo que han sido hasta ahora, porque la tecnología en el domicilio de los pacientes también, desde el punto de vista de la atención a los crónicos, tiene que ser fundamental, porque así evitamos complicaciones, evitamos descompensaciones, consultas innecesarias y vamos a establecer un sistema de conexión del paciente crónico y el profesional, sobre todo enfermería, pero también nuestros médicos, para que interacciones, para que consulten, ya que se me ha descompensado la glucosa, que me ha llegado a este nivel, ¿qué hago? Sin necesidad de acudir. Sin necesidad de acudir o de utilizar los servicios de urgencia. Claro, el paciente donde mejor está es en su casa, ¿no? Claro, tiene que estar protegido y controlado, pero en casa en la medida de lo posible. Recientemente la consejería que dirige ha presentado otra batería de 13 programas en relación con la seguridad del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de estos programas? Pues hay uno básico, que tiene que ver con los principios de la medicina, el primum non nocere. Lo primero es no hacer daño a los pacientes. Y desgraciadamente por la tecnología y por las intervenciones sanitarias a veces hacemos daño. Bien porque el sistema presenta algunas deficiencias, pues hay cuestiones que parecen muy sencillas, pero que estamos implantando, se están implantando ahora en España y también en Castilla y León, como las comprobaciones quirúrgicas en las intervenciones, como el control de la medicación de los pacientes crónicos. Hay que pensar que una persona mayor que está tomando 7 medicamentos, a veces tiene dificultades para comprender si era la de la mañana, la de la tarde, si me la han cambiado. Yo lo noto con algunos familiares, que hay que estar controlándolo bien para que se tome bien la medicación. Eso es fuente, por ejemplo, de descompensaciones. Se dice que casi el 12% de los ingresos hospitalarios son debidos a errores en la utilización de los medicamentos. Todo eso es lo que forma parte del plan de seguridad de los pacientes, que nos permitirá, desde luego, reducir y mucho las complicaciones. Vamos a irnos a la farmacia y teníamos una información preparada, que hay que decir que las farmacias de Castilla y León deben de estar tranquilas, entre otras cosas porque la Consejería, la Comunidad de forma global y la Consejería en particular han hecho los deberes cuando tocaba y no están en situación de agujeros, ¿no? En absoluto, es decir, yo creo que ese ha sido un éxito, que en momentos de tanta dificultad hayamos sido capaces de que el día 20 de cada mes nuestros farmacéuticos, los de las ciudades y los de los pueblos pequeños, reciban su pago por los medicamentos que nos han dispensado. Pues vamos a ver qué aportan en Castilla y León y tras esto le voy a hacer pues una pregunta al respecto. Castilla y León cuenta hoy en día con 1.639 oficinas de farmacia, de las cuales 629 están situadas en zonas urbanas, 146 en áreas suburbanas y 864 están establecidas en las zonas rurales. Además, hay que sumar 274 botiquines asociados. Con estos datos, la comunidad se sitúa como la segunda con mejores ratios de oficinas de farmacia en relación a su población. Este modelo de farmacia hecho posible un aumento de la oferta de servicios profesionales por parte de los farmacéuticos en términos de asesoramiento y control del consumo de medicamentos y en otros programas relacionados con la salud pública. Entre ellos destacan el programa de detección rápida del VIH o el programa de mejora de adherencia en el paciente polimedicado, al que hasta ahora se han adherido 825 oficinas de farmacia en coordinación con los profesionales médicos y de enfermería de los centros de salud. Consejero, el modelo de farmacia español bueno, pues tiene sus controversias. Se contrapone con el modelo del norte de Europa, más basado en grandes superficies, en zonas comerciales. Aquí, pues en el medio rural, fundamental que haya una farmacia cercana. Me imagino que la visión de la consejería es apoyar el modelo actual, ¿no? Sin ninguna duda. Es decir, claro,
Estamos viendo ahí grandes farmacias de grandes municipios, sí, pero pensemos en la farmacia de un municipio de 900 habitantes, tiene otras características, otra estética incluso, pero es fundamental desde el punto de vista del acceso a los medicamentos. Esa proximidad solo la puede facilitar el actual modelo. Los modelos que conocemos de otros países del norte de Europa, yo creo que en el caso español no aportan nada, ni en la accesibilidad a los medicamentos y, cuidado, tampoco en términos de competencia, porque el sector farmacéutico está absolutamente regulado. La competitividad que pudiera generar hipotéticamente medidas liberalizadoras en este sector concretamente, yo no hablo de otros, en el que está regulado el precio de venta, la autorización del medicamento, el margen de la oficina de farmacia, el copago en su caso, etcétera. Al estar tan regulado no hay margen para que una mayor competencia pudiera generar beneficios ni a los pacientes por accesibilidad ni al sector público por reducción de gasto. Por lo tanto, si tenemos un modelo que funciona, mantengámosle, porque ha demostrado que funciona el llamado modelo español, modelo mediterráneo, etcétera. El complejo asistencial de Salamanca, el Hospital General Universitario de Salamanca, pues ha sido merecedor del premio Best in Class al mejor hospital de España en la edición de 2012. Se le une el mérito a que es un gran complejo, donde la calidad pues es más difícil que llegue a todos sitios, sin embargo es una buena muestra del potencial y del liderazgo que Castilla y León tiene con su asistencia especializada en este caso, ¿no? Sí, además en Salamanca concurren dos cosas. La primera es el mérito que tiene el hospital, sus profesionales y su equipo, porque es un hospital que deberíamos haber iniciado ya un proceso de obras, de mejora de las instalaciones. Por diversas razones esto se ha aplazado un poco. O sea que en ese contexto de una renovación que todavía no hemos podido completar, es muy importante. Y lo segundo porque se enclava en un entorno de un campus biosanitario con centros muy potentes de investigación, con un instituto de investigación sanitaria que esperamos que se acredite por Carlos III inmediatamente, con un centro de investigación del cáncer muy potente y con un entorno, como digo, biosanitario que nos permite atraer hacia el hospital aspectos de investigación básica, trasladarla, como dicen los investigadores, a la cama del paciente para que dé resultados, y desde luego es un orgullo tener un hospital como el de Salamanca que haya sido reconocido, es una satisfacción desde luego. Consejero, antes comentaba que había una realidad diferente en Castilla y León. Las cosas están más tranquilas, pero ¿qué se les puede trasladar a los profesionales de la sanidad respecto a su situación, que en otros sitios pues es objeto pues de cierta tensión? Sí, yo creo que en Castilla y León hemos sido capaces, la responsabilidad también de las organizaciones sanitarias, colegios, sindicatos profesionales y otros sindicatos, y la propia administración de generar acuerdos. Eso ha hecho que mientras vemos comunidades con una conflictividad importante, eso ha sido obvio en Asturias, Andalucía, Cataluña, en la Comunidad de Madrid, en fin, y en algunos otros lugares, en Castilla y León el panorama está mucho más tranquilo. Ahora vamos a generar nuevos acuerdos. Hemos dado estabilidad, después de tomar medidas, estabilidad retributiva y de las condiciones laborales. Y ahora vamos a hacer una apuesta conjunta por mantener el modelo que tenemos, como antes señalaba. Yo creo que eso da tranquilidad a los profesionales, porque siempre la situación de crisis genera incertidumbre. ¿Qué va a ser de la sanidad? ¿Se va a privatizar? ¿De quién vamos a depender? Vamos a trasladar tranquilidad para que esto continúe mejorando en Castilla y León. Tranquilidad y efectivamente reducir la incertidumbre. Antonio María Sáez Aguado, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta nuestros invitados se incorporan y seguimos conociendo la sanidad de Castilla y León. Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad
de la Junta de Castilla y León. Y seguimos abordando la sanidad. Esta vez lo vamos a hacer con el apoyo de nuestros invitados. Ellos son Josep Vergés, el doctor Vergés, que es director médico de Bioibérica. Bioibérica, que es además una compañía líder, pues tanto en heparinas como en la artrosis, en el tratamiento de la artrosis. Y probablemente tendremos parte de ese conocimiento aquí sobre la mesa y podremos compartirlo. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Tenemos a Fernando Baró, que es vicepresidente de SETRADE, que es la Sociedad Española de Traumatología del Deporte. No es muy conocida, pero sí que existe y es muy activa, ¿no? Procuramos ser bastante activos, dando respuesta un poco a la demanda social que supone la lesión deportiva. Y tenemos a la doctora Tejerina, que es además farmacóloga y catedrática de, ya no sé si se dice catedrático o catedrática, pero... Está admitida catedrática. Pues entonces nos quedamos con catedrática de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida también. Gracias. Josep, doctor Vergés, me imagino que tendrá algunas preguntas que hacer sobre crónicos. Pues sí, hombre, varias, pero vamos a hacer alguna, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues felicitar al consejero, ¿no? por los resultados y el éxito que está teniendo en la situación que tenemos difícil a nivel económico, ¿no? Por lo tanto, felicitarle por las gestiones, ¿no? Yo, pues, que llevo trabajando bastantes años en todo lo que es la patología de la artrósica, un poco preguntarle, pues un poco, y usted ha comentado, pues que tienen un especial interés por la patología crónica, ¿no? Porque las poblaciones van envejeciendo, ¿no? Por lo tanto, cada vez más tenemos gente mayor, ¿no? Entonces, en este contexto, y además a nivel del Ministerio de Sanidad y a nivel de las comunidades autónomas, hay una preocupación por el tema de la artrosis, ¿no? Entonces, yo un poco era cómo ustedes, desde la consejería, pues previendo que esta es una enfermedad que vaya en aumento, la artrosis, vaya en aumento porque la gente lleva más años, ¿no? Porque hay obesidad, porque hay práctica de deporte, ¿cómo prevén y cómo van a actuar y si realmente, pues, en fin, ya tienen planes para poder hacer cargo de esta epidemia que nos viene encima en los próximos años, ¿no? Un poco esta pregunta, consejero. Sí, yo creo que esto forma parte de la preocupación por los cambios en los patrones epidemiológicos y en la morbilidad se han producido y de qué manera el sistema sanitario se ha adaptado o todavía no se ha adaptado suficientemente. Y efectivamente en las patologías crónicas, y entre ellas la artrosis y otros trastornos, forman parte precisamente de esa estrategia que comentaba antes de atención a los pacientes crónicos. Hemos identificado 10 tipos de patologías y entre ellas desde luego están las musculoesqueléticas y en particular artrosis y algunas otras tipos de trastornos. Y ahí lo que queremos es ir monitorizando, en primer lugar, la definición de un proceso asistencial más adaptado a esa realidad, que no se limite, como decía antes, pues a los tratamientos episódicos que genera el ingreso hospitalario, sino que eso tenga mayor continuidad. Correcto. Y con todo el arsenal pues del que disponemos, que es mucho en la sanidad pública española y también en Castilla y León, claro. Luego volveremos sobre los crónicos. El doctor Baró me imagino que querrá hablar también de aspectos relacionados con el deporte y con su cuidado, ¿no? Lógicamente, pero en primer lugar felicitar al consejero y felicitarme a mí por ser castellano-leonés y vivir en una situación relativamente estable dentro del movimiento tremendo que está suponiendo esta situación económica. La verdad es que disponemos de una sanidad tremendamente estable y lo único que no es estable es el consejero, porque tiene tal dinamismo que es imposible seguir de una manera clara todos los programas que está poniendo en marcha y que está haciendo que en Castilla y León la sanidad se acerque más al enfermo, que el enfermo no tenga que ir a la sanidad, sino que la sanidad llegue al enfermo de alguna manera. Llevado al mundo del deporte y hablando de la cronicidad y del enfermo crónico, la artrosis está bastante claro que en el ámbito mío, en la cirugía ortopédica y traumatología, es tremendamente importante. Siempre se ha discutido el factor desencadenante del deporte como productor de procesos artrósicos. Y la verdad es que casi todos los estudios llegan a la conclusión de que el deporte fuera del entorno de la lesión no genera artrosis, necesita de la lesión para ser artrogénico, necesita de una serie de factores extrínsecos que no son específicos de la actividad deportiva o el deporte. Y mi pregunta al consejero es,
Hoy en día, y después de los múltiples avances que estamos realizando, echamos en falta la presencia de unidades específicas dentro posiblemente de los servicios de urgencia o de los departamentos de cirugía ortopédica de este ámbito de subespecialización como es la traumatología del deporte. La traumatología del deporte, además desde la sociedad nuestra la consideramos de una manera muy multidisciplinaria. Es decir, no solo es una guerra para los traumatólogos y el deportista, sino que hay muchísimas más profesiones sanitarias y no sanitarias implicadas, que además tiene unas exigencias muy específicas, como es la intervención casi inmediata, los diagnósticos rápidos. En el fondo, lo que todo el mundo quiere para su problema, sea deporte o sea cualquier otra situación, pero yo tengo que arrimar el ascua a mi sardina. Aunque no sea el momento adecuado, ¿qué posibilidades hay de empezar a relanzar una estructura que atienda de una manera más específica al deportista? Bueno, pues yo creo que lo has comentado. Este es un momento difícil para que la sanidad pública pueda crecer en esa especialización y en esas unidades. En el contexto en el que estamos, yo me daría por contento que seamos capaces de mantener esa buena sanidad que tenemos, porque llegarán tiempos de bonanza pronto y podremos seguir creciendo como lo hemos hecho en tiempos de bonanza. Dicho eso, yo creo que sí que, de alguna forma, sí que hay una cierta especialización de algunos profesionales más interesados o más orientados en ese sentido a la atención de problemas que derivan de la práctica deportiva. Nosotros tenemos ahora también un reto en Castilla y León, y es que disponemos de un centro de medicina deportiva al que queremos orientar un poco mejor hacia la prevención y la atención a determinadas patologías, pero desde luego eso no resuelve el problema que planteas, porque eso puede mejorar muchas cosas, pero el día a día de un hospital probablemente requiere lo que planteas. Lo que pasa es que este no es un momento en el que podamos hacerlo, porque las prioridades son, lo decía al principio, mantener el núcleo esencial de la sanidad. No vamos a poder crecer en 1 o 2 años en nuevas prestaciones, en nuevos servicios. Y yo también plantearía que quizá aquí convenga abrir un debate desde el punto de vista de las prestaciones sanitarias. Que esto no se haga en unas comunidades sí y en otras no, sino que veamos desde el punto de vista de la epidemiología, de los datos, de la incidencia de estos problemas, qué tipo de cambio necesitamos. Lo tendríamos que hacer en el futuro, no inmediato, sí en el medio plazo, y en alguna medida hacerlo, incorporarlo como prestaciones del Sistema Nacional de Salud, de esa manera específica que tú planteas. Yo creo que siempre es mejor hacerlo en el contexto del Sistema Nacional de Salud, y no que esto se pudiera hacer en Castilla y León, pero no en Extremadura, sí en Galicia y no en otra comunidad. Vamos a hablar un poco de eficiencia, teniendo además a la doctora Tejerina, que preside la Sociedad Española de Farmacología, pues me imagino que utilizar un medicamento sin eficiencia pues es algo ahora ya implanteable, ¿no? Obsoleto, al menos obsoleto. En ese sentido, bueno, primero yo también quiero dar la enhorabuena al consejero, porque realmente creo que Castilla y León está gestionando muy bien estos tiempos difíciles y sobre todo porque está teniendo muy en cuenta que el binomio y la parte importante del sistema es el paciente, que es el que tenemos que intentar por todos los medios que tenga una mejor calidad de vida. Enhorabuena. Yo quería retomar una frase que se dijo al principio, y era, qué bien que envejecemos. Es verdad, qué bien que hemos llegado a tener una vida más larga. Pero yo creo que si bien hemos alargado la vida, le hemos dado muchos años a la vida, pero no vida a los años. Es decir, la calidad de nuestros pacientes crónicos mayores, yo la pongo muy en duda. Y en ese sentido yo quería preguntarle, con fármacos nuevos, innovadores, por ejemplo, en patologías crónicas, como puede ser, y lo decía el doctor Bellés, la artrosis. Hasta ahora hemos utilizado una serie de fármacos que realmente son fármacos que alivian la sintomatología, quitan dolor, pero no mejoran la enfermedad.
tenemos fármacos nuevos, algunos más innovadores, otros menos innovadores, pero tenemos fármacos que además de aliviar esa sintomatología, pues son capaces de mejorar esa enfermedad, de mejorar esos síntomas e incluso ya empieza a haber trabajos importantes con número importante de pacientes en los cuales se ve que serían capaces de disminuir el número de prótesis, por ejemplo, en el caso de la artrosis y de los ISADOA. ¿Cómo se contempla desde una consejería que está muy bien gestionada, vuelvo a insistir, no el cortoplacismo, sino un paso más allá? Es decir, vamos a ver qué va a pasar con estos pacientes, con los nuevos fármacos. ¿Cómo lo contemplan ustedes? Pregunta global que afectaría también a otras áreas, cómo Sí, se incorpora la innovación eso. y al mismo tiempo... Claro. Sí, sí. ¿Cómo se va a incorporar esa innovación? Que en general, evidentemente, es algo más cara que lo clásico, pero que cuando se mira un poquito más se ve que va a haber o menos prótesis o menos bypasses o menos stents, en cualquiera de las áreas, vaya. Yo creo que este es uno de los temas claves y nucleares del momento del debate sanitario. Es decir, en la sanidad pública, en general en la sanidad, tenemos un problema en su evolución y es que hay una incorporación de tecnologías en general, incluidos medicamentos, creciente. Y sobre todo que se utiliza cada vez con mayor intensidad. Es decir, antes a un paciente se le hacía una cosa, ahora se le hace una, otra y otra. Y además tiene otra característica que no aparece en otros sectores, es que no es sustitutiva. Es decir, antes se hacía un electrocardiograma, era suficiente, después se hizo una prueba de esfuerzo, después se hacía un ecocardiograma, después en 3 dimensiones, después... Pero una no sustituye a la otra, se mantienen las primeras y se van añadiendo. Y eso es una de las cuestiones que genera el debate sobre la eficiencia y sobre cuál es la mejor solución. Ahí yo creo que lo fundamental son 2 cosas. Primero, el conocimiento de los expertos, es decir, y lo que nos dice la mejor práctica científica, y en segundo lugar, el consenso profesional. Ahí planteas, por ejemplo, un problema en relación con prótesis, medicamentos. Ahí a veces hay incluso fronteras y conflictos de traumatólogos con reumatólogos, con servicios de farmacia hospitalaria. Nosotros lo que intentamos es promover el consenso y que sean los profesionales los que nos digan cuál es la mejor indicación, y desde el punto de vista de la regulación, aunque eso corresponde más a las autoridades del Ministerio, cada vez se está haciendo más incidencia no solamente en la autorización de medicamentos, sino en los estudios de efectividad. Y combinando las 2 cosas, es decir, autorizando medicamentos los más eficientes posibles y generando consenso profesional, pues iremos, yo creo que es la vía de ir introduciendo nuevas prestaciones, nuevos medicamentos, nuevas tecnologías en el sistema de una manera ordenada, pero sobre todo basada en el conocimiento y en el consenso profesional. Y, consejero, tenemos unos minutos para hacer una pregunta más por parte de los asistentes. Es decir, al hilo del documento del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, precisamente en materia de enfermedades musculoesqueléticas, degenerativas, pues hay quizá algún elemento relevante que merezca la pena señalar y que el consejero quizá nos pueda dar su opinión al respecto, doctor Vergés. Yo creo que sí, yo creo que bueno, el hecho de que dijéramos el Ministerio de Sanidad, el Consejo Interterritorial ya tome en consideración estas enfermedades reumáticas que son tan importantes que, como decía la profesora Tejerina, hace pues, que los pacientes tengan esta más edad de vida, ¿no? Es decir, vivir más, pero vivir también bien, ¿no? Llegar a una cierta edad con la máxima calidad. En este contexto yo creo que esto sí es muy importante, ¿no? Tenemos en cuenta, por ejemplo, que la enfermedad artrósica, yo siempre digo que es una enfermedad no glamurosa. Hay enfermedades que tienen glamour y esta no la tiene, ¿no? Esta es una enfermedad que la padecen muchísimos españoles y que normalmente, pues, por desgracia, pues cuando te ves al médico, pues te dice pues, que es gente mayor, etcétera, ¿no? Yo creo que en mi experiencia, ¿no? Por los años que llevo con esta enfermedad, que son ya 16 años, hay 2 cosas que yo creo que son muy buenas que el consejero ha apuntado, ¿no? Hay una, y es el tema de la polimedicación. Yo creo que el plan que tienen en la Consejería me parece genial. Porque, claro, son la gente artrósica, en este caso concreto, esta gente que tiene enfermedad crónica, son gente mayor, suele ser mayor,
polimedicada, que toma a veces 8, 9, 10 o 12 fármacos, que tienen, como farmacólogos sabemos que tienen muchas interacciones, y entonces yo creo que ahí es muy importante, dije, tener esta precaución, ¿no? Porque a veces damos medicamentos que aparentemente a lo mejor son más baratos, pero después resulta que no son tan seguros, ¿no? Quiero decir que aquí es un tema, yo creo, muy importante. Entonces, yo en este contexto creo que es una buena idea el que realmente pues, se tenga en cuenta pues, la seguridad, ¿no? En gente mayor polimedicada, que además hay gente pues, que tiene ya un hígado, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, ¿no? Por tanto, hacer hincapié en esto me parece importante. Y después hay otro tema, que esto yo creo que es general del país, me parece que eso es un poco... Claro, la artrosis es dijéramos, el coste de la artrosis en general es altísimo, ¿no? Entonces, nos encontramos muchas veces pues, que está dividido en áreas, ¿no? O sea que, por una parte, por ejemplo, el INS paga las bajas por artrosis, que suele ser la baja por artrosis bastante alta, depende de la comunidad. Por otro lado, los medicamentos los paga pues, el INSalud, por otra parte, las prótesis se paga. O sea que realmente creo que sería muy positivo, incluso, por ejemplo, con el tema de traumatología, importante traumatología deportiva, trabajar conjuntamente pues, para educar a los niños y a los deportistas, en este año el cardiólogo, ¿no? O sea, creo que haría falta, no sé si decir un plan, pero sí realmente tener una consideración mucho más global de la enfermedad, y yo lo digo en general, ¿no? Entonces, en este contexto, no sé qué opina el consejero, ¿no? Me parece a mí que sería muy importante, ¿no? Este plan global, ¿no? En la artrosis, ¿no? Sí, estas son las dificultades que a veces decía que teníamos antes en las organizaciones muy complejas, ¿no? Porque efectivamente aquí tiene un impacto importantísimo en términos de costes laborales, de bajas. Sí. Si no recuerdo mal, las musculoesqueléticas, especialmente artrosis y algunas otras, junto con las enfermedades mentales, son las que más capacidad, bajas o número de días o, en definitiva, coste para el sector público tienen, ¿no? Aquí la dificultad que tenemos a veces es poner de acuerdo a gran número de actores, es decir, sí, claro. Traumatólogos, reumatólogos, farmacólogos, como decía antes, pero yo creo que la incidencia, la prevalencia, los costes asociados que tiene es una de las indicaciones para incorporar criterios de eficiencia, porque seguro que podemos hacer mejor algunas cosas para tener mejores resultados, incluso bien a corto, bien a medio plazo. La eficiencia supone mantener los resultados o mejorarles y utilizar más adecuadamente los medios. Y eso a veces es gastar un poco menos para tener mejores resultados. No siempre, pero a veces ocurre. Consejero, hay dos temas que a ver si nos da tiempo en este par de minutitos que quedan de abordar antes de irnos. El doctor Baró le comentaba el tema del deporte, las prioridades están ahí. No sé si puede haber preocupación porque las prioridades dejen de lado algunos asuntos, digamos, menos relevantes, porque está claro que una consejería tiene que priorizar. Es decir, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto de forma breve. No, vamos a ver. Deporte le interesa a mucha gente también. Entiendo el problema de priorizar. Estamos en una situación que la innovación es costosa y además hay que ir sobre todo sobre criterios de eficiencia y de alguna manera incrustarlo sobre unas estructuras que ya existen y que fundamentalmente, visto desde el ámbito privado, que es en el que yo me manejo, es bastante difícil mover las estructuras públicas. Entonces, en ese sentido no es fácil y lo reconozco. Lo que sí que es cierto es que, y al hilo de este tema, la propuesta pasa por un concepto muy claro. La mejor enfermedad es la que no se produce y además es la más barata. Y el tratamiento de determinados factores traumatológicos, como puede ser el deporte, es la mejor prevención para que ese deportista, que vuelvo a repetir, el mayor movimiento social de las últimas décadas en este país, no tenga después necesidad de realizar tratamientos de artrosis. Es importante, que hay que hacer deporte, que eso es bueno y que compensa, bueno, no solo compensa, sino que además mejora claramente, imagino que eso lo sabe mejora hasta el estado de la sanidad pública. Y lo tiene muy presente el consejero en sus planes. Doctora Tejerina, consenso, es decir, la Sociedad Española de Farmacología y todos los especialistas me imagino que estarán acostumbrados a llegar a consensos, ¿no? Es el momento de las alianzas y de los consensos. Es el momento de las alianzas y de los consensos, sin olvidarnos cuál es el main point, el punto importante, que es el paciente, la mejora de su calidad de vida y la innovación. Si no tenemos innovación, de aquí a 10 años, no más, realmente seguiremos con las mismas patologías, con los mismos mala calidad de vida de cuando uno cumple
pues dependiendo de qué edad, pero desde los 75 hacia arriba, algunos a los 60 también, pero vamos, seguiremos igual. Hay que innovar y hay que apoyar la innovación dentro de un sistema sostenible, claramente. Pero como decía el consejero, se van haciendo una prueba a la que se sume a otra, o sea, hay que racionalizar el gasto, porque a lo mejor hay que hacer menos pruebas y dar fármacos más específicos. Estamos yendo hacia la medicina personalizada. Necesitamos fármacos específicos. Esa es la clave, Consejero, un comentario final, nos vamos. Esa es la clave. Es decir, seguir incorporando. La sanidad es donde más conocimiento se concentra de todos los sectores productivos. Y por lo tanto tenemos que seguir añadiendo innovación y añadiendo eficiencia. Esto es difícil, pero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, combinarlas, que no es fácil. para que esto mejore y al mismo tiempo sea sostenible. Pues, doctor Vergés, muchas gracias por habernos acompañado gracias por invitarnos. hoy. Doctor Baró, Muchísimas también gracias. Santiago. Y gracias, doctora Tejerina, por traernos la farmacología. Y a ustedes ya lo saben, así es. Así hemos visto y así hemos tenido la oportunidad de comentar con el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, encantado.